José Carlos Cortizo, bienvenido a No es Asunto Vuestro. Hola, Víctor. Muchas gracias por tenerme aquí. José Carlos Cortizo es CMO de Product Hackers, una agencia especializada en crecimiento de empresas, autor del libro Psycho Growth, hackeando el cerebro de tus compradores, experto en e-commerce, cofundador de Mumbler, una herramienta de la que hemos hablado muchas veces aquí para monetizar tus audios y, atención, también es DJ Tecno. Esto, vamos a ver, Corti, vamos a empezar por lo importante. ¿Esto cómo lo has conseguido? ¿Cómo has conseguido que en todas las entrevistas, cuando te haga la presentación, añadan que eres DJ Tecno también? ¿Esto cómo se hace? Yo creo que hace gracia, no sé por qué, pues lo puse un día en mi bio y a la gente le ha hecho gracia. Debe pensar, este chico es un normal, y lo vamos a decir para dejarlo claro, y me lo llevo encima, pero es muy divertido esto de pinchar música. Joder, tú dirás, bueno, a mí me encantaría que cuando me presentan en las entrevistas a mí digan la mierda que tengan que decir de mí y luego al final digan y pianista. Porque yo también, ¿sabes? Claro. Lo que pasa, pianista yo creo que ya es como algo más serio, ¿no? Dice, este tío sabe música. O sea, por el DJ sabes que eres un fantoche. 4 botones. Nada, y ya está. Le das a una cosa que se llama sync y lo haces solo. Tú solo tienes que dar al botón y ya. Pues ya está. Venga, va, Corti. Te puedo llamar Corti, ¿no? A estas alturas de la vida ya vale. Lo que quieras. ¿De dónde eres? Hoy vamos un poco a los orígenes. Yo hace mucho tiempo que tenía pendiente esta charla, ¿vale? De hecho, te decía antes, ¿no? Es de Lost Interview, nos conocemos desde hace muchos años, hemos hablado 1000 veces, somos incluso socios en Mumbler, yo en pequeña medida, evidentemente, y siempre te decía, hostia, un día tenemos que hacer una entrevista, ha llegado el momento. Pero vamos por los orígenes y quiero que nos expliques un poquito tu historia y cómo has llegado hasta dónde has llegado, ¿vale? ¿De dónde eres, Corti? Mira, yo nací en Mallorca, en Palma de Mallorca, porque me soltaron ahí, pero mi familia es gallega, mis padres eran gallegos. Vale, pero viviste tiempo en Cataluña, ¿no? Sí, justo nací en Mallorca y cuando tenía 7 meses, nos fuimos a vivir a Arenys de Mar, sí. Que porque ahí trabajaba mi padre y mi abuelo, y estuve hasta los 7 años en Arenys de Mar y luego ya nos mudamos a Madrid. Que yo tuve un trauma, pues pasan dos cosas cuando me mudé. La primera es que pasé de vivir en el mar a vivir en Madrid, que no hay mar, y dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué tal? Y la segunda es que yo me acuerdo que mi cumpleaños es el 23 de junio. Entonces en Arenys de Mar, el 23 de junio había hogueras, yo era niño, yo pensaba que las hogueras eran por mi cumpleaños. Y cuando llegué a Madrid me di cuenta de que no, de que era por otra cosa. Y no había hogueras. ¿Y ahora dónde vives? Y bueno, perdona, ¿tienes recuerdos a los 7 años? ¿Te acuerdas de la vida en Arenys de Mar? Muy poco. Me acuerdo de las hogueras, me acuerdo de la riera, sí. Pues, cuando bajaba mucha agua, sí. y poco más, cosas así absurdas. ¿Dónde estás ahora, Corti? Ahora en San Juan de Alicante, al ladito de San Juan, volviendo a la playa. Después de 30 y pico años en interior, he dicho, yo vuelvo a tener playa cerca, seguro. Muy bien. A ver, ¿qué te interesaba de pequeño y en qué te formaste? ¿Cómo eras? Yo era un niño empollón de estos, sí. De los que caneaban en el patio del cole, pues así, gordito, empollón, me gustaba estudiar cualquier cosa, tenía inquietudes varias. Me gustaba mucho la ciencia ficción, o sea, es que era un friki, o sea, el típico friki así un poco tirando a marginal y todo el rollo, pues daba el pego totalmente. Y tenía todo tipo Asimov de inquietudes. Y todo, y venga. Justo, Asimov, Clark, todo este Tolkien. tipo de cosas. Sí. Muy bien. ¿Y entonces hacia dónde tiraste los estudios? ¿Hacia dónde fueron? Mira, cuando ya estaba acabando, me tiré siempre por la rama de ciencias, que me molaba bastante la parte de ciencias, y hubo un punto en el que no sabía si quería ser periodista, arquitecto o informático. Cosas muy diversas. Vale. Acabé haciendo informática simplemente por el hecho de que hice un curso de programación cuando era chaval, no me enteré de nada. Y ya fue pues como, bueno, pues estudio informática a ver si aprendo a hacer algo, pero había sido un tema frustrado y por eso me metí a hacer ingeniería informática. ¿Y acabaste la carrera? Acabé la carrera, como estudiar se me da bien, me dio bien. Si yo te digo, si mi problema ha sido más con temas sociales que con temas de estudios, fíjate tú. ¿Sabes qué? No lo vi, o sea, yo no te hacía el empollón. Pues sí, y me caneaba, ya te digo, me pegaban unas collajas en el cole. Mi madre era profe, además, claro, empollón durante una época en el colegio de mi madre, luego me fui a otro, pero bueno, que lo recuerdo con cariño, o sea, tampoco fue un trauma de estos de tal. Hasta, sí, yo qué sé, te acostumbras. Te viene bien para ser emprendedor, el que te den hostias de pequeña.
Durante la carrera hiciste algún... Porque tú has sido emprendedor desde siempre. ¿En la carrera ya hubo algún proyectillo o algo? No. No, no he sido ¿Qué hiciste al emprendedor acabar? como, claro, como montar proyectos. Siempre lo que he hecho mucho es como montar saraos, eso sí. O sea, ya en la carrera monté algunas conferencias de conocimiento libre, software libre y demás, que luego cuando fui profe también lo hice. Y en la carrera lo que sí me fui metiendo es en temas de investigación. O sea, tenía un poco Ujú. como una cierta curiosidad de meterme en temas de inteligencia artificial, aprendizaje automático, y empecé con un profe a hacer algunos artículos científicos. Y me empezó a curiosear todo ese mundo. Esto Pero en el 2000 o en el por ahí, a sí. finales de los 90. Sí, Coño. 2000, 2001, 2002, he estado haciendo esas cosas. Es verdad que con poca visión, porque yo dije, hostia, tío, esto anda que no le quedan años para que esto esté disponible. Y lo dejamos un poco de lado. Y ahora a día de hoy, pues bueno, cosas que hacía hace 20 años, pues ahora son relevantes, pero 20 años después. Acabas la carrera y ¿dónde vas? Me llegó la carrera en el 2003 y justo había explotado hacía poco la burbuja de las .com. Entonces, claro, Ujú, pasa un momento donde durante unos años toda la gente que acaba la carrera pues las contrataban con unos sueldos de la leche cuando estaba ujú. toda la burbuja, pero yo cuando salí había muy poco trabajo tecnológico y entonces en ese momento me planteé qué hacer, coger un trabajo de mierda mal pagado y que no me apetece o montar una empresa. Y monté con unos colegas una consultoría, iNet Solutions, una consultoría de minería de datos, inteligencia artificial era lo que queríamos hacer y acabamos haciendo páginas web como todo el mundo en el 2003. Pero el nombre molaba. ¿Y cómo os fue? ¿Hasta dónde llegasteis con ese proyecto? Mira, hicimos algunos proyectos pequeñitos, es decir, y como empresa no tuvo mucha atracción, no sabíamos ni que nos habíamos montado una empresa. Fue este emprender por vamos a hacer algo, pero sin saber dónde nos habíamos metido. Pero curiosamente, sí que acabamos metiéndonos a través de esto, de una forma un poco rebuscada, como consultores de minería de datos en la agencia tributaria, ¿vale? Ujú. Absorbidos por otra consultora. Entonces, este camino lo que nos permitió es eso, es encontrar el camino de que hay en minería de datos, agencia tributaria, como consultores externos, nos podíamos ganar la vida y esa fue siguiente etapa. Cerramos la empresa, nos metimos como consultores los 3 socios y estuvimos ahí 2, 3 añitos. Vale, ¿y luego? Eh, Estando consultor en la agencia tributaria, me pasó 2 cosas. Una, que estaba haciendo en paralelo los estudios de doctorado, quería hacer mi tesis doctoral, porque claro, hacíamos muchos temas de aplicar estos temas de aprendizaje automático, en el caso de la agencia tributaria, a la detección de fraude fiscal, que la verdad que hay cosas muy O sea, chulas. fuiste tú, ¿no? O sea, Sí, ahora están tan avanzados y nos pillan tan rápido y nos tocan los huevos tan rápido. ¿Y por qué coño envían notificaciones el viernes a las 12 de la noche? ¿Esto por qué lo hacéis? ¿Lo hacíais? esa no la programé yo, pero no tengo ni idea. Pero sí que es verdad que ahí en esta unidad de nuevas tecnologías había gente, o sea, mucha gente con niveles tecnológicos muy avanzados y se hacen cosas muy chulas. Ya se aplicaban, pues eso, hace 15, 20 años temas de redes neuronales, de procesamiento de lenguajes. Flipante es el sitio, yo creo, un poco de sitios públicos donde más tecnología apunta y para pillar a los que Claro. Si aplicaran los mismos esfuerzos en otros, ¿no? En otros sectores del estrato del Estado, todo iría mejor. Pero bueno. Vale, entonces, se acaba eso y ¿qué hacéis, Corti? Mira, yo hay un punto donde estoy amargado. O sea, cuando estaba en la agencia tributaria ganaba bastante dinero, hacíamos cosas chulas, pero al final no disfrutaba con lo que hacía. Y hubo un día que tuve una revelación y dije, yo me quiero dedicar a investigar. Entonces, abandoné la agencia tributaria, me fui a la universidad donde había estudiado, encontré un trabajo de profe y dije, pues me voy a dedicar ¿Cuál? parte de la Universidad Europea de Madrid. Es una universidad privada que, Ujú. Sí, que hay ya en la Madrid. conozco. Y me metí ahí de profe, part-time y part-time haciendo proyectos de investigación. Y reconozco, me pasó una cosa, mi madre me lo dijo, me levantó un día, yo vivía en casa de mi madre y me dijo mi madre, joder, estás más feliz. Y fue el día que dejé la agencia tributaria y me puse a dar clases. Me fui a hacer algo que vocacional, cobrando una tercera parte de lo que cobraba, pero hacer algo que me apetecía más. Y ahí estuve, pues eso, otros 2, 3 años aplicando pues todo esto que me gustaba, aprendizaje automático, inteligencia artificial en distintos ámbitos, en biomedicina, en detección de estrellas y Joder. demás, y haciendo cosas chulas. Hasta que ya me metí en mundo empresarial, que eso viene un poco vinculado
a que un profesor que había sido profesor mío con el que hacía investigación, estamos metidos en varios proyectos, nos molaba lo que hacíamos, pero veíamos que esos proyectos de investigación iban a ningún lado. Hacíamos una tecnología, nos la financiaba un proyecto público de lo que fuera, y cuando ya estaba lista para hacer un producto, eso se metía en un cajón y se enterraba porque no había ningún incentivo para lanzarlo al mercado. Y dijimos, ostras, ¿y si aplicamos todo esto que hemos hecho a un proyecto real? Y ahí fue cuando un poco el germen de mi primer gran proyecto emprendedor, porque la anterior empresa, como te he dicho, pues no sabíamos lo que estábamos haciendo. Esto ya fue algo consciente. ¿Cuál fue este primer gran proyecto emprendedor y qué es lo que hacíais? Mira, aquí empezamos a pensar en aplicar sistemas de recomendación, que era donde habíamos estado trabajando, a distintos ámbitos. Entonces creamos una red social para videojugadores que se llamaba WePlay, y que lo que hacíamos era que traqueamos todos los juegos que tú jugabas y te recomendábamos juegos que te podían interesar, ¿vale? Esto lo ¿Pero esto era una lanzamos... web o una Era una web. aplicación? ¿Qué era? Era una web Ujú. que lanzamos en 2008, una especie de red social. No sé si te acuerdas que hubo un auge de las redes sociales verticales. Era como que todo el mundo quería tener una red social de ciclistas, de tal, no sé qué. Pues nos metimos ahí, nos la pegamos. Pero bueno, nos pareció buena idea. Nos gustaban los videojuegos, teníamos la tecnología, creamos la red social. Y en el proceso nos dimos cuenta de dos cosas. Una, que cogíamos muchos usuarios, pero no éramos capaces de monetizarlos, no sabíamos cómo ganar dinero con eso, no teníamos volumen suficiente para publicidad. Y dos, hablando con muchos emprendedores nos decían, joder, vuestra tecnología de recomendación de juegos molaría mucho aplicarla a otro lado. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, de ahí conocimos a la gente de Mumumio, que tienen un marketplace de productos de estos un poco artesanales y demás, de comida, y sitios de este tipo, y empezamos un poco a integrar esa tecnología en estos e-commerce. Y ahí sí que vimos que había un modelo de monetización que era cobrar por la tecnología. Entonces viramos un poquito y el proyecto evolucionó a llamarse BrainSense, que realmente es un poco el proyecto donde estuve yo 10 años, y que era una solución de personalización, de recomendación de productos y personalización de experiencia de compra para los e-commerce. Nos integrábamos pues, en e-commerce de todo tipo, desde Mumumio, Zacatrus, que era un e-commerce de juegos de mesa que sigue existiendo, pues a sitios como Dia, Toys R Us, Carrefour, y lo que hacíamos era personalizar la experiencia de compra. ¿Y esto durante 10 años hasta dónde llegasteis y por qué se acabó? Venga, tuvimos como 4 o 5 años de crecimiento, típica un poco historia más o menos startupera de Silicon Valley a la española, es decir, con menos inversión y demás, pero bueno, hicimos el producto, tuvimos primeros clientes, levantamos una pequeña ronda de inversión, empezamos a seguir evolucionando el producto y comercializarlo. Entramos en varios clientes gordos, por ejemplo, Toys R Us España. De Toys R Us España nos llevó a Toys R Us en todos los países de Europa, Toys R Us Canadá. Entonces fuimos cada vez creciendo, hasta alcanzar unos 50.000 euros de MRR, ¿vale? Era un SaaS y teníamos esos ingresos mensuales. Pero llegó un punto donde nuestro principal cliente, que era Toys R Us Canadá, suponía pues unos 6-7 mil euros de facturación al mes, empieza a recortar costes, que es cuando un poco Toys R Us Estados Unidos se empieza a ir a la mierda con todo esto, el tema de Amazon y demás. A nosotros nos afectó por ahí. Perdimos un cliente grande, 6-7 mil euros de facturación de un día para otro. Justo ¿Porque cuántos erais en el equipo entonces? Unos 14-15 personas. O sea, pues un equipito ya majo, habíamos validado producto y nos sentíamos como que estábamos en modo de scale, ¿no? Ya empezar a coger un poquito de escala. Pero claro, este revés nos llegó en un momento complicado en el sentido, estábamos levantando una ronda de inversión, íbamos con unas métricas, con unos números, con unos logos, y de repente tu discurso cambia. Porque vas a hablar con un fondo y dices, ya, pero el mes pasado factura 50 y este mes facturo 44. Y es que se me ha ido Toys R Us Canadá, pero no te preocupes que ha pasado esto. Claro, el inversor pues no genera confianza. Y ahí no conseguimos levantar esa ronda de inversión y empezamos un poco a tener a los meses, recuperamos un poquito el crecimiento, pero no tan rápido como digamos, y se juntó otra cosa que nos dio un poquito por saco, que es, evidentemente, empezamos a devolver préstamos, ENISAS, CEDETIS y demás que habíamos tenido para financiarnos, los empezamos a devolver a los meses. ¿Qué pasó? Pues que como no habíamos logrado ronda de inversión, no teníamos capacidad económica para devolver esos préstamos y seguir empujando el crecimiento a la empresa. Y ahí empezamos unos años de que ni crecemos ni decrecemos, ¿no? De quedarte un poquito estancado. Pero fue el principio del fin. Fue el principio en el que empezaba la cosa a ir para abajo, básicamente. Y además, en esa época tú ya comenzaste con el podcasting, ¿verdad?
Yo, de hecho, Sí. mm, Ujú. perdona, Corti, me acuerdo, lo tengo grabado en la memoria y además me acuerdo perfectamente eh, cuándo y qué estaba haciendo cuando escuché aquel episodio donde explicabas el cierre, ¿no? Y tus sentimientos con ese cierre, y me acuerdo que fue un podcast muy emotivo y lo tengo grabado en la memoria. Sí, la verdad que a mí el podcasting ha sido algo que me ha acompañado en esa fase final de cierre de BrainSense, porque bueno, al menos en mi experiencia, para mí el cierre no ha sido duro. O sea, creo que es algo que te cuesta como Mm, persona asumir, pues porque te piensas que lo vas a petar, que te haces el sueño americano y todo este rollo, y llega un punto en el que te das cuenta que, pues, que vas a pegar una hostia y empiezas a dudar de ti mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que el último año y pico de BrainSense, yo empecé un poco a cambiar el chip, porque claro, había estado unos años pues que todo va para abajo, mentalmente son duros, no lo gestionas de forma adecuada y te vas como metiendo en ti mismo, metiendo en tu mierda. Y el último mm. año intenté hacer un cambio. Entonces, parte de la actividad que yo hacía antes, parte de mi trabajo en BrainSys era hacer marketing y hacíamos mucho evento de e-commerce y demás para tener visibilidad. Dije, esto ya no tiene sentido. Pero voy a dedicar ese mismo tiempo a hacer algo parecido y cambié el hacer eventos por lanzar el podcast. El podcast lo lancé pues para capitalizar esos esfuerzos, pero también para obligarme a salir a la calle a hablar con emprendedores. Porque dije, tío, yo necesito hablar con gente que me cuente cosas bonitas, que me cuente la ilusión y volver a recuperar la ilusión y salir de mi mierda. Y la verdad que me sirvió mucho para eso. Lo he contado alguna vez y yo recuerdo que uno de los primeros episodios entrevisté a los chicos de Minimalist Brand, a Víctor y a Sí. Pepe, en Google Mm. Campus. Claro, son unos chicos con una energía de la leche creando un proyecto. Tío, para mí fue como ir a un psicólogo, ¿no? Esta es una hora con gente construyendo cosas, salida y enchufada y diciendo, mira, yo tengo que salir de mi mierda y tengo que empezar a pensar en qué es lo siguiente que quiero hacer. Y a mí el podcast para mí ha sido una terapia durante mucho tiempo. En digital se llamaba, ¿no? Ahora le hemos transformado el nombre. Enseguida hablaremos de eso. A mí también me entrevistaste, no sé si te Mm. acuerdas, en Madrid, un día en las oficinas que teníais en... ¿Cuál Por era el barrio? Chueca, sí, por Chueca, tenemos ¿En unas Chueca? oficinas muy En Chueca. chulas, sí. Sí, muy bien. Vale, entonces, cerramos esta etapa. ¿Y a dónde nos vamos ahora, Corti? Mira, etapa final, ¿Y en qué año estamos? Estamos en hace 4 años esto, ¿no? ¿O 3? eso es, hace 3 4 años es cuando bueno, 4 años para 5 cuando arrancó el podcast, ya 3 4 años cuando ya entramos en concurso de Mm, acreedores y ya es obvio, porque es mm. verdad que apuramos hasta el final, intentamos mil cosas, pero ya llega un punto en que entramos en concurso y ya se acabó. Em, yo también en este último año, un poco de experiencia de Brainsys, empiezo a ayudar a los chicos de Product Hackers, a Luis y a Jorge, que son los fundadores de Product Hackers, en su primer año de proyecto. Ellos habían lanzado la consultora. Yo con Luis tengo mucha relación porque le había dado clase en la uni, porque le había contratado para Brainsys a los inicios y porque luego él lanzó un proyecto donde yo fui inversor y habíamos mantenido Mm. la. Estamos hablando de Luis García del Dedo, Luis ¿lo he Díaz del dicho Dedo, bien? sí. Luis Díaz del Dedo y el otro socio, perdona, Corti. Jorge García, que es el CTO de la Jorge compañía, García. ¿vale? Vale. Ujú. Ellos dos Muy bien. arrancan Product Hackers para dar servicio a la razón, porque tenían un contacto y le habían Ujú. dado servicio como freelance y crean ya la sociedad cuando coge un poco entidad. Y yo ahí les empiezo a ayudar con el marketing. Creamos los Product Hackers Awards, el Product Hackers Day, un Ujú. poco. A mí son cosas que se me dan bien y me gustan. Para mí era un entretenimiento en cierta manera, pues para salirme un poco del día a día, pues que no era tan divertido. Y a ellos les Pero todos son ayudaba. excusas para acabar la noche pinchando, ¿no, Corti? Hombre, claro, evidentemente. Hay que. La cabra tira al monte. Y les ¿Y ayudo cómo os va ahí. ahora en Product Hackers? Sí, perdona. Venga, no, No, pues no, sigue, perdona, Corti. les ayudo un poquito en esta parte. Entonces hay un momento donde hay una transición como más o menos natural, donde Luis en algunas ocasiones me había dicho me fuera con ellos y yo les había dicho, tío, tengo que cerrar esta etapa. Pero hay un momento donde yo le digo, Luis, yo ahora estoy listo. ¿Crees que Mm. puedo ayudaros en la compañía? Y justo en ese momento estaba en Product Hackers como teniendo el pensamiento de una compañía que solo da servicio a un cliente, qué es lo que queremos hacer. Y justo entro en Product Hackers con Carlos Maribona, que es otro de los socios que entró conmigo, que él venía de mi nube, y entramos con el objetivo de transformar Product Hackers en algo escalable, ¿no? Una compañía que tuviera un propósito, que tuviera una propuesta de valor única y que fuéramos a dar servicio a muchos clientes.
Y es una agencia especializada en crecimiento, ¿no? Una agencia en growth, ¿no? Entonces, va a una empresa, como por ejemplo Razón, y a ver, decidme cómo podemos crecer. Vale, perfecto. Dime, por favor, Corti, ¿cómo estáis ahora mismo en Product Hackers? ¿Cuántos sois? Las cifras que puedas decirme de facturación, lo que sea. Claro, te cuento todo. Mira, nosotros ahora mismo somos 56 personas. Madre de Acabaremos, Dios. yo qué sé, para enero seremos 60, yo creo, porque tenemos varias vacantes abiertas. Hemos facturado el año pasado 3,1 millones de euros. No hemos ganado Ujú. nada. O sea, lo contamos hace poco en un podcast. Hemos reinvertido todo. Este año sí que 2023 buscamos generar más EBITDA. Y para que te hagas una idea, cuando yo entré estamos facturando 700.000 euros año y lo que hemos ido pues, teniendo un crecimiento de 50-70% interanual hasta este año. ¿Y esto, aparte de vosotros, de los 4 socios, ha entrado más gente? Este año hemos tenido una ronda de inversión entre la gente Ah, de Bigwater. Bigwater es, sí. os sonará Indexa Capital seguramente, pues la Mm. gente que lleva Indexa Capital tiene un fondo que invierte en empresas rentables, o sea, invierten en empresas que son un poco fuera del circuito startupero normal. Y bueno, encajaba un poco con nuestra filosofía y esa inversión es lo que nos ha permitido, por ejemplo, crecer este año sin buscar rentabilidad. Decir, oye, vamos a reinvertir todo porque tenemos la caja, encaja la inversión, que oye, si va algo mal podemos tirar de eso. Y a todo esto, hace un par de años surge Mumbler, ¿no? Aquí hemos hablado muchas veces de Mumbler. De hecho, la semana pasada estuvo Paul, que es tu socio, y ya hemos hablado mucho, pero bueno, explícanos bueno, tu visión, ¿no? Tu parte de la historia. Qué guay. Paul Mira, ya nos pues ha dicho cómo fue, pero bueno, explícanos tú cómo lo ves. claro, pues nada, Mumbler se escuchó justo ayer el episodio que grabaste con Paul y lo contó muy bien la historia. Pero al final, Mumbler, como él decía, fue una exploración de los dos, diciendo queremos hacer algún mundo podcasting. Los dos teníamos podcast, nos gusta el mundo del podcasting y además veníamos los dos del mundo del SaaS, el de factura directa, yo de Brainsys no molaba el SaaS y es, oye, queremos crear un SaaS en torno al mundo del podcasting. Como él contó, lanzamos un podcast para hacer toda esta exploración y nos damos cuenta que uno de los problemas que había era la monetización. Y Mumbler, en definitiva, es una herramienta que permite a los podcasters lanzar su podcast premium o sus audios y vender sus audios a cualquier otra persona. Entonces nos encargamos de toda la complejidad tecnológica, de cobros y demás, para que no te lo tengas que hacer tú. Tú simplemente subes tu podcast o tus audios a la plataforma, le pones un precio y te pones a venderlos, que nosotros hacemos todo lo demás. Por cierto, si estáis dentro de No es Asunto Vuestro, donde hacemos masterminds cada semana con protagonistas que nos explican la evolución de sus negocios, esta semana hemos estrenado con Álvaro Sánchez de Gente Invencible y él ha estado muy atento de Mumbler y durante el mastermind nos da algunas ideas que ya os comentaré en la reunión que tenemos la semana que viene, Corti, ¿vale? Y si vosotros las queréis escuchar, tenéis que estar dentro de No es Asunto Vuestro. Yo le preguntaba la semana pasada a Paul, le decía, ¿tú cómo te imaginas de manera realista a Mumbler en un par de años, ¿no? ¿Tú qué me contestas? Ya no me acuerdo qué respondió él, pero ¿tú qué contestarías, Corti? Mira, o sea, a mí me gustaría que, a lo mejor es más un deseo, ¿no? Pero que Mumbler sea la herramienta que ayuda a los creadores, ya no solo en audio, en otros tipos de contenidos, a monetizar sus contenidos. Creo que es uno de los grandes retos para profesionalizar el sector. Es decir, ahora con todo el tema de creadores de contenidos es como muy amateur, y hay muchos que hacemos cosas, pero yo me gustaría que hubiera más Víctor Correales de la vida, ¿no? Es decir, más gente que diga, oye, yo puedo, como has hecho tú, oye, me dedico en gran parte de mi tiempo, prácticamente en exclusiva, a generar contenido porque es lo que me mola, aportar un valor y vivo de ello. Ahora mismo las opciones que hay son limitadas y casi todo está muy dirigido a grandes audiencias. Pues oye, pues tengo un canal de YouTube con millones de viewers y entonces hago dinero con publicidad, pero creo que hay un montón de creadores de contenido con audiencias más pequeñas que deberían, como expertos en lo suyo, poder vivir de ello, ¿no? ¿Por qué no? Y nos gustaría ser parte de ese cambio, ¿no? De facilitar que cualquier persona que tenga algo que contar, aunque no tenga una gran audiencia, pueda vivir de ello o al menos sacarse un sobresueldo para que le merezca la pena el esfuerzo. Ahora mismo estás, entiendo que solo en Product Hackers, estás escribiendo Mumbler, estás escribiendo la segunda parte del libro. Uh-huh. ¿Me suena? Sí.
Eso es. Estoy escribiendo, de hecho, tengo aparcada la segunda parte del libro, pero estoy escribiendo otro libro distinto, se llama Experimenta Muera, que va de la cultura de experimentación, pero que en el fondo Uy, escribir... a ver esto. A ver, hazme un abstract, por favor. Venga, estamos escribiendo un libro sobre cómo las organizaciones pueden crecer más gracias a integrar la experimentación en su cultura, ¿no? En lugar de que te venga el jefe y te diga tenemos que hacer A, B, C y D, que digamos vamos a probar cosas de una forma sistemática y organizada para encontrar cuáles son las palancas que nos lleven a algo. Para mí escribir libros en el fondo es, por un lado es placer y me gusta la divulgación, pero por otro lado es una herramienta de marketing muy potente para una consultora como nosotros. De hecho, nos conocen mogollón de peña o por el podcast, por el libro de Luis, que tiene uno con Ana ya de Growth, o por el mío de Psychogrowth. Y al final esto es un mensaje que está muy alineado con lo que hacemos. Nosotros ayudamos a crecer las empresas gracias a la experimentación y un poco queremos trasladar el mensaje a CEOs de compañías y decisores de, oye, cómo está transformándose la cultura empresarial y la toma de decisiones en las empresas que más crecen gracias a adquirir este tipo de enfoques, ¿no? Basados en la experimentación. Y entonces, si os lo tomáis, la publicación del libro, aunque tú seas el autor, como una estrategia empresarial, entiendo que esto te lo cubre Product Hackers, te paga el tiempo que tú utilizas, ¿sí? Dedico parte del tiempo de... Claro, es que vale. como para mí el tiempo de trabajo es muy flexible, es decir, Product Hackers, por decirlo así, se la pela si yo estoy escribiendo haciendo otra cosa, sabe que me dedicaré a lo que considere que es mejor y parte de mi tiempo de curro se lo dedico a esto. A veces, evidentemente, fines de semana me pongo a escribir porque me apetece. Es que es muy complicado, yo creo, el límite cuando estás haciendo algo que te gusta. Y lo que sí que hacemos es invertir en los libros. Es decir, en tanto el de Luis, que lo digo tú, Ana, ya, como el mío, pues te puedo asegurar que hemos comprado cientos de copias, los hemos regalado a prospects, le hemos empujado, hemos hecho campañas de marketing, porque es que al final es una publicidad muy guay. O sea, por ejemplo, ahí, para entrar a una gran compañía, nosotros a veces al decisor le enviamos libros. Tío, mientras tú te piensas y tal, fíjate, y la gente le flipa. Uno, es un regalo, y dos, de repente se lo lee y dice, coño, esta gente parece que sabe que lo que se hace, ¿no? Claro, está muy bien. Como estrategia está muy bien. Muy bien, pues Corti, oye, ha sido un placer hablar contigo. No sé si nos hemos dejado, no sé si querías que te hiciera alguna pregunta sobre lo de DJ y tal. ¿Hay una cartelera, una web donde podamos ver dónde? No, un día si quieres te hago un audio curso para no es asunto vuestro sobre cómo mezclar temas. Yo te lo dejo ahí como ideas, ¿eh? Hombre, pues hostia, ¿esto lo dices de broma o lo dices de verdad? Lo decía medio en broma, pero si quieres te hago algo. Bueno, a mí me encantaría. Me gusta abrir el extracto de audiocursos que ponemos en No es asunto vuestro, o sea que abierto a todo. Corti, ha sido un placer hablar contigo. Estoy muy contento de hacer cosas contigo. Tengo muchas ganas de que finalmente suceda esa paella pendiente que tenemos por las tierras de Tarragona, ¿vale? Y nada, y gracias por todo, siempre, por todas las veces que me has invitado a cosas y un abrazo muy fuerte. Gracias a ti, Víctor, eres un crack y un referente. Un abrazo.